Hola, hola a todos. Hoy con una rodadita más, esta vez desde Guamal, en el departamento del Meta, municipio ubicado a unos 146 kilómetros de la capital de la República, pasando por Villavicencio, capital del Meta, la cual está aún a 44 kilómetros de nuestro destino. Claro que si usted no quiere pasar por Villavicencio, no hay necesidad, siempre y cuando viaje en vehículo de cuatro ruedas, ya que entrará por la vía nueva, la cual llega por las afueras de Villavicencio. Si por el contrario lo hace como yo en maquinita de dos ruedas, deberá ingresar por la vía vieja y atravesar la ciudad, lo cual no es del todo mala idea. El municipio de Guamal antes de la década de los 40 fue territorio de San Martín y luego perteneció al de Acacías. En el momento de ser elegido como municipio fue segregado de este último, el cual era corregimiento. Los primeros pobladores de estas tierras inhóspitas fueron los achaguas de la familia de los Arawak. También se les conoce con el nombre de Ajagua o Utzagua, con X al inicio, que significa gente del río. Achagua es un pueblo indígena que hasta el siglo XVIII habitó en la cuenca de los ríos Casanare, Meta y Apure, y del que actualmente sobreviven las comunidades de los resguardos de Umapo y El Turpial, en el municipio de Puerto López, y algunas familias en Casanare. Su población se estima en 796 individuos, según el DANE, pero este dato es de 2005. Achagua pertenece a la familia lingüística arawak. El uso de su idioma tiene prioridad sobre el español, además por su continua relación con los Piapoco. Hablan también esta lengua. Estas tierras dieron paso a los invasores, y con esto me refiero a los españoles, que se tomaron el altiplano cundiboyacense. Los primeros colonos arribaron en la década de los 20, entre los que se encuentran turcos e incluso alemanes que venían desertados de las tropas de ese país que participaban en la Primera Guerra Mundial. El grueso de colonos se presentó en la década de los 30 y lo conformaban colombianos, mayoritariamente santanderianos y en menor número tolimenses, cundinamarqueses y de otras regiones del país, los cuales venían buscando nuevos horizontes y la mayor parte huyendo de la chusma, grupo violento nacido de las diferencias políticas de esta época. Escenario este que se trasladó a estas tierras y aquí incluso se confrontaron las tendencias partidistas, dejando numerosas víctimas en la zona, como por variar. Finalmente, por decreto intendencial del Meta, con el número 299 del 19 de noviembre de 1957, se creó el municipio de Guamal y se protocolizó a partir del 1 de enero de 1960. Y algunos de sus fundadores fueron Alejandro Caicedo, hermanos Calderón, Jesús Jiménez, Clemente Olmos, Moisés Zúñiga, entre otros. El nombre de Guamal se da por la gran cantidad de especies de árboles de guama que enraizaban su suelo, entre los que se destacaban el rabuenico y la chancleta, que ofrecían vainas de más de 1 metro de largo, cuyo interior se les traían copos inmensamente blancos, de un almíbar con exótica dulzura. Hoy en día es muy difícil encontrarlos. La laboriosidad de sus moradores ha sido muy potencial en el Meta y la Orinoquía, actividades representadas por la producción agrícola y pecuaria. En la década de los 50 y 60, Guamal se destacó por ser gran abastecedor de plátano y yuca de Bogotá, además de ser el mayor productor de café de la Orinoquía. Por diversos factores esta bonanza terminó y fue rápidamente reemplazada por el cultivo de cacao, demostrando con esto ser una comunidad agrícola y productora. Luego las parcelas prácticamente desaparecieron para darle paso a las grandes fincas, desarrollándose la actividad ganadera y convirtiéndose Guamal en uno de los principales productores de leche, al igual que de cítricos, fruticultura, lácteos y especies menores. La economía era de doble vía, es decir, su comercio era retribuido con el sector productivo y viceversa. Se producía un intercambio de bienes entre estos en el seno de su vida económica, donde el pequeño productor del café, cacao, plátano y yuca intercambiaban con el comerciante del pueblo sus productos por remesas, herramientas, insumos o dinero. Una de las causas para que se perdiera este tipo de comercio fue la aparición en la vida económica de Corabastos, en Bogotá,
que desmotivó a los comerciantes a realizar el intercambio de bienes de consumo que sostenían con la capital, creando una desaceleración y estancamiento en el crecimiento de su comercio. El sector productivo que le daba su identidad económica entra en una crisis sin salida, donde se puede gestionar el papel de la indiferencia e ineficacia de la Federación Cacaotera, que no concentraron una política para sostener los precios y el control de la minoliasis, una enfermedad producida por un hongo que afectó a sus plantaciones. Otra fue la política perfeccionista de la Federación Nacional de Cafeteros, que tan solo pensó en los cultivadores que en la actualidad conforman el bloque cafetero y lo favoreció al promulgar la argucia de que solo fomentaría las plantaciones en altitudes superiores a 1400 metros sobre el nivel del mar. Le argumentó a los productores de Guamal que sus granos no estaban dentro de los parámetros técnicos de calidad y se produjo una baja en los precios de compra. Esta política por parte de la Federación Nacional de Cafeteros se puede tildar de irresponsable, al no pensar en las consecuencias económicas y sociales que causaría. Debido a esta política no se pensó en una estrategia de diversificación productiva de los sectores económicos. El café fue producido de manera compulsiva por los mismos productores sin ayuda de ninguna entidad del Estado. La era del cacao dio paso a la era de la ganadería de doble finalidad, la cual se ha venido incrementando desde finales de la década de los 80, con mayor énfasis en la línea de lácteos. En la década de los 90 se consideró por entendidos que era uno de los mayores productores de leche del departamento del Meta. Entonces ahí les dejamos más datos sobre municipios. Suscríbanse, compartan, denle like y hagan sus comentarios.